Hola, soy Emanuela Gornati y bienvenidos a mi canal de consejos y recetas para un estilo de vida saludable. Hoy vamos a hablar de grasa corporal en compañía de Juan Zaragoza. Muy bien, Juan, y bienvenidos otra vez. En el vídeo anterior hemos hablado del perfil sanguíneo, ¿no? Como parámetro importante para poder definir en qué estado está nuestro metabolismo, ¿correcto? Correcto. Y hoy vamos a hablar de grasa corporal. Pero ¿por qué hablamos de grasa corporal y no del índice de masa corporal, que es un poco el parámetro más conocido para poder determinar si podemos tener algún problema o enfermedad cardiovascular? Eso es. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Normalmente la mayoría de nosotros, cuando queremos saber cómo estamos, lo que hacemos es que nos pesamos. Y si nos va a ver alguien, nos va a medir el índice de masa corporal, que es medir nuestro perímetro alrededor de la cintura, por donde está el ombligo, y nuestra estatura. El problema que esto plantea es que no nos da información suficientemente profunda y específica. Dónde tenemos localizada la grasa corporal es clave. Cuánta grasa tenemos y dónde está localizada en nuestro cuerpo nos va a dar información mucho más precisa sobre cómo está nuestro metabolismo. Pero aún mejor que eso, nos va a poder permitir identificar qué plan de acción necesitamos específico para poder abordar nuestro problema concreto. Juan, ¿por qué es importante medir la grasa corporal para nuestro diagnóstico? Vale, la grasa corporal, dependiendo de en qué zona la tengamos localizada del cuerpo, nos da una información u otra. Aquella grasa corporal, y esto lo habremos oído seguramente, que acumulamos en la zona del tronco, todo lo que tiene que ver con las vísceras, la zona de los michelines, esa grasa corporal nos da una idea bastante clara de si hemos desarrollado resistencia a la insulina. Recuerda que cuando hablábamos de resistencia a la insulina, es que la insulina que tenemos, que bombea nuestro páncreas, lo que pretende es trasladar esa energía en forma de glucosa a las células para que tengan combustible. Pero si esas células se han vuelto resistentes a la insulina porque han estado sobreexpuestas o porque tenemos procesos inflamatorios, no van a absorber esa glucosa. Entonces, el páncreas bombeará aún más insulina y lo que vamos a tender es a guardar ese exceso de energía que tenemos, esa glucosa elevada en sangre, la vamos a convertir en grasa y fundamentalmente la acumularemos en la zona de la cintura y en las vísceras. Podemos acabar con hígado graso, que es una situación previa a un problema verdaderamente serio. Entonces, esto es algo que queremos evitar. Si esa grasa la acumulamos en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en los brazos o en las piernas, que muchas veces tenemos más ahí de lo que pensamos y menos en la cintura de lo que creíamos, esa grasa lo que nos está diciendo es que quizá estamos bajos de forma física. Y para eliminar esa grasa o reducir ese porcentaje de grasa corporal en esa zona del cuerpo, lo que tendremos que hacer es ejercicio, fundamentalmente ejercicio de tipo intenso, pesas, etcétera, en el gimnasio. Entonces, si yo tengo mucha grasa acumulada aquí, ahí es donde tengo que poner el foco, porque esto es lo que al final nos acaba haciendo daño, y como lo que nosotros queremos es potenciar nuestra salud, mejorar nuestra salud, no solamente en nuestro aspecto físico o el peso, que decíamos antes, que no nos da mucha información, por eso es fundamental saber dónde está localizada la grasa y tener un plan específico para abordar ese problema. Juan, has dicho que pesarse no es importante. Cuéntanos un poco esto porque habrá mucha gente interesada a descubrirlo. Vale, sí, probablemente pesarse lo que todos estamos acostumbrados, quien más, quien menos en su casa tiene una báscula. Nos subimos a la báscula y la báscula nos dice con qué fuerza nos atrae la Tierra y nada más. O sea, el peso solamente nos indica con qué fuerza nos atrae la Tierra. Eso qué es. Divertido es. La atracción gravitatoria de la Tierra que ejerce sobre nuestro cuerpo. Es una medida de eso, nada más. Pero no nos dice ese peso en qué consiste. No nos dice qué masa muscular tenemos, no nos dice qué masa ósea tenemos y sobre todo no nos dice qué porcentaje de ese peso es grasa corporal. Saber cómo está distribuido ese peso es lo importante. Explico por qué. Si yo estoy acostumbrado a pesar 75 kilos, pongamos, y hoy me peso después del invierno y peso 80 kilos, significa que he puesto 5 kilos. Claro, probablemente, ahora que estamos ya en verano, ya probablemente llegaría tarde y quiero perder ese peso, lo normal en estos casos es, bueno, pues voy a hacer una dieta. Entonces, cuando hacemos dietas, lo normal con las dietas, y hay dietas para todos los gustos, todos los años sale alguna nueva.
que si la de la alcachofa, que sí. Pero cuando cuando yo hago una dieta, lo que voy a hacer es reducir la ingesta calórica. Casi todas las dietas son hipocalóricas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, efectivamente, como estoy consumiendo menos energía de la que estoy ingiriendo menos energía de la que necesita mi cuerpo para poder estar activo en el día a día, voy a perder peso. Pero como mi cuerpo, y esto es algo muy importante, nosotros tenemos una especie de termostato en el cerebro que está en el hipotálamo, que va a defender un porcentaje de grasa corporal, la que hemos ido acumulando a lo largo de los años, ¿vale? Si ese porcentaje de grasa corporal es un 25%, mi cerebro va a defender ese 25%. Si yo ahora hago una dieta hipocalórica, ingiero menos calorías de las que mi cuerpo está acostumbrado, voy a perder peso. Pero ese hipotálamo que tenemos ahí tiene memoria y lo que va a intentar hacer es recuperar toda esa grasa que yo he perdido. En el momento en que termine con la dieta, 2-3 meses después, recuperaré no solamente toda esa grasa que he perdido, sino que me pondré al día de lo que hubiera seguido ganando si nunca hubiese hecho la dieta. Es decir, que si yo pierdo 5 kilos, voy a perder esos 5 kilos y los voy a recuperar. El problema de fondo no es este. El problema de fondo es que cuando yo hago una dieta hipocalórica y pierdo 5 kilos, mi cuerpo va a defender la grasa que tiene. Es decir, no vamos a quemar esa grasa. Quemaremos muy poca. Lo que va a hacer mi cuerpo es consumir el músculo y el hueso a través de un proceso que se llama nucleoneogénesis. Es decir, voy a convertir esas proteínas en un proceso catabólico, lo voy a convertir en glucosa, en energía, porque no me está llegando a través de la alimentación. Con lo cual, pierdo esos 5 kilos, la báscula me dice que he adelgazado, pero yo tengo peor aspecto, tengo menos masa muscular y menos masa ósea. Después, cuando recupere ese peso que he perdido, lo voy a recuperar en forma de grasa. Es decir, que volveré otra vez a los 80 kilos, pero tendré 2 kilos menos de músculo y de masa ósea. Y eso es muy difícil de recuperar y eso significa que estamos mucho menos sanos que antes. Y eso ocurre también si estamos haciendo ejercicio, o sea, estamos haciendo una dieta hipocalórica, que es la moda al final, hacer dieta hipocalórica y ejercicio intenso. ¿Ocurre igualmente? Eso lo único que hace es acelerar el proceso. Pues, y de esto entiendo bastante porque esto es exactamente lo que me pasaba a mí. Yo hacía ejercicio intenso durante 40 minutos, corriendo a toda pastilla, y cada día tenía menos músculo. Es más, mi mujer me lo decía, que cada vez que te veo tienes menos músculo que antes. Efectivamente. ¿Por qué? Porque con una dieta hipocalórica y quemando, al final lo que hace tu cuerpo es quemar lo que tiene. Si no tengo glucosa que quemar, lo que voy a hacer es convertir el músculo en glucosa para poder quemar, porque las células sin ese combustible, sin ese alimento, se mueren. Juan, me pareció muy interesante cuando antes dijiste que nuestro cuerpo defiende nuestro porcentaje de grasa. Pero ¿cómo calculamos, cómo podemos saber cuál es nuestro porcentaje de grasa? Vale. Para saber el porcentaje de grasa corporal, esto no tiene mucho misterio. Básicamente hay dos formas. Si en la mayoría de los gimnasios, o incluso si te vas a una tienda y te compras una báscula, hay unas básculas que tienen una especie de mando que tú coges. Están en el gimnasio, justamente. Que son unas básculas con una medida de impedancia. ¿La impedancia qué es? Básicamente lo que mide esa báscula es la resistencia que ofrece tu piel y tejido adiposo al paso de una corriente eléctrica. La lógica detrás de eso es que a mayor impedancia, mayor porcentaje de grasa corporal. Entonces, si tú utilizas una de estas máquinas en el gimnasio, te va a decir una estimación del porcentaje de grasa corporal que tienes en el tejido adiposo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si tú te mides ahora y te mides otra vez dentro de 10 minutos, te va a dar un porcentaje distinto. Si te mides mañana a una hora distinta, te va a dar un porcentaje distinto. Porque la impedancia depende del grado de hidratación que tengas en la piel y eso no lo podemos controlar con exactitud. Depende de tu raza, depende del sexo, depende de la edad. Entonces cambia con todo esto, con lo cual es una medida muy poco precisa. Si verdaderamente queremos saber qué porcentaje de grasa corporal tenemos, tendremos que medir los pliegues de grasa corporal y eso se hace con este aparatito que tenemos aquí, que es un adipómetro. Muy bien. Que nos va a decir exactamente, si nos cogemos un pliegue de grasa corporal y hay varios puntos en el cuerpo donde mediremos, nos va a decir exactamente cuántos milímetros tenemos. Bien. Y eso es una parte importante, ¿verdad?, en el curso de metabolismo óptimo, porque todos aprenderemos a medirnos para poder ir viendo un poco los cambios, los procesos que vamos teniendo, ¿verdad? Eso es. En el programa mediremos en cuatro puntos. Medimos en el bíceps, la parte de atrás, el tríceps, medimos aquí encima del hueso ilíaco y medimos en la parte justo al lado del omóplato, que es donde solemos acumular grasa en la espalda. De hecho, la mayoría de la gente, sobre todo
hoy en día, que tenemos unos estilos de vida muy sedentarios, pasamos muchas horas sentados, tendemos a acumular, primero por el problema postural, porque estamos doblados, y además porque no hacemos mucho ejercicio, al estar sentados tendemos a acumular grasa en la espalda. Bien, pues la suma del tríceps, de aquí en el hueso ilíaco, que es en la cintura, más la espalda, nos va a decir, en unas tablas que tenemos, que cambian en función de si uno es hombre o es mujer, y la edad, nos va a decir qué porcentaje de grasa corporal tenemos. Y esa tabla nos dice si estamos dentro de la normalidad o estamos por debajo, que hay muchas personas que están por debajo, o estamos por encima, tenemos sobrepeso u obesidad. Pero sobre todo, lo que vamos a poder identificar es cuánta de esa grasa la tenemos localizada en la zona de la cintura, que es la que es verdaderamente peligrosa porque nos da una medida bastante clara de la resistencia a la insulina que hemos podido haber desarrollado y que nos lleva en el camino de acabar con una diabetes tipo 2 o con un síndrome metabólico, que es el paso previo. Me parece muy interesante, pero también me gustaría un poco remarcar que cuando hablamos de salud, probablemente estos parámetros no siempre corresponden con la imagen, ¿no?, de un cuerpo delgado. O sea, un cuerpo saludable no siempre corresponde a estas imágenes, estos cánones que tenemos un poco como idealizado, ¿no?, como objetivo a alcanzar. Bien, sí, efectivamente. Es decir, necesitamos un cierto porcentaje de grasa corporal. ¿Por qué? Pues básicamente porque si no tenemos reservas energéticas y mañana nos enfermamos, si es una enfermedad relativamente seria o relativamente grave, no tenemos recursos para poder sobrevivir. El cuerpo necesita sus recursos para sobrevivir. Entonces, tener un cierto porcentaje de grasa corporal, sobre todo si no es fruto de haber desarrollado resistencia a la insulina, es sano. De hecho, es deseable y es lo que deberíamos tener. Si yo soy un atleta de élite, que necesito tener muy poca grasa corporal, o por ejemplo soy boxeador y voy a entrar, tengo que dar el peso para una pelea, lo que haré será reducirlo al máximo, pero no es el estado en el que quiero estar todo el tiempo, porque ese estado no es el estado más saludable. Aunque la sociedad, en cierto modo, nos acaba imponiendo esto, o sea, se me tienen que ver todos los abdominales, ¿no? Y no tener ni pizca de grasa ahí, eso no es probablemente para la mayoría de la gente no es lo más saludable, y aquellos que están en esa situación no deberían estar ahí mucho tiempo porque no tienes margen de maniobra si te enfermas. Bueno, Juan, entonces estamos hablando de grasa corporal. ¿Qué es lo que sería ideal? Bien, lo que veremos en el programa de metabolismo óptimo es que si vamos a optimizar nuestra grasa corporal, no solamente en porcentaje, sino cómo está distribuida, la medida en la cintura, en el tríceps y en la espalda deberían ser aproximadamente iguales, y eso se mide en milímetros, con una pequeña variación de más o menos 2 milímetros, comparando un punto con otro. Ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo es que la suma de todas esas medidas que vamos a tomar nos sitúen dentro de la tabla en un porcentaje de normalidad. Si somos muy jóvenes, quizás estaremos un poco más bajos de grasa corporal, pero lo importante es que estemos dentro de la normalidad. Lo ideal es que no tengamos exceso de grasa en la cintura, porque ese exceso de grasa en la cintura generalmente suele ir vinculado con un problema de resistencia a la insulina. Y entonces, una cosa que es muy importante es que muchas veces lo que queremos es perder peso, o que se nos vean los abdominales, pensamos que haciendo abdominales vamos a perder la grasa que tenemos en la cintura. Y es un falso mito, es decir, eso no suele ocurrir. Si yo quiero perder la grasa de la cintura, la única manera de reducir ese porcentaje de grasa corporal es reducir la resistencia a la insulina, y esto fundamentalmente se hace con la alimentación. No dieta, alimentación. Tendré que reducir la ingesta de hidratos de carbono, que son los que hacen que suba la insulina en sangre, y esa insulina en sangre es la señal para que mi cuerpo guarde, fundamentalmente en esta zona. Que repetimos, no es comer menos. No es comer menos. Es comer mejor. Claro, porque si comemos menos, perderemos peso, pero seguramente perderemos masa muscular y masa ósea. Que por cierto, según vamos cumpliendo años, la tendencia es a perder masa muscular y masa ósea. A partir de los 40, 50 años, todos nosotros, todos los años perdemos entre un 1 y un 3% de masa muscular y ósea. Y sobre todo para las mujeres que nos estén viendo, si lo que queremos, hemos pasado la menopausia, y no queremos descalcificarnos, no queremos acabar con osteopenia, osteoporosis, lo que necesitaremos hacer es asegurarnos que hacemos ejercicio corto e intenso, sobre todo si es con pesas. O sea que sí, probablemente necesitemos ir al gimnasio. No tanto para estar cuadrados, sino para no perder masa muscular y masa ósea, que es fundamental.
y para estar en salud. Pero del peso, de los ejercicios hablaremos en otro vídeo, seguramente, porque nos da mucho por hablar. Pero sí que comentaste algo interesante, ¿no? El peso y la edad. ¿Cómo debería cambiar el peso en función de nuestra edad? Esa es una muy buena pregunta. Bien, si con la edad lo que vamos a hacer es ir perdiendo masa muscular y masa ósea, lo lógico sería que una persona a partir de los 30-35 años, según va cumpliendo años, pierda peso. Es decir, si nos pesamos en la báscula y vamos perdiendo masa muscular y masa ósea, deberíamos con los años ir perdiendo peso. Si cada década que yo voy cumpliendo gano peso, eso significa que estoy poniendo grasa. Por desgracia, buena parte de esa grasa es por falta de actividad, la tendremos en las piernas y en los brazos, y otra buena parte de esa grasa será quizá por la vida sedentaria, lo acumularé en la espalda, pero la peligrosa es la que acumularemos en la cintura y en las vísceras, que será por el tipo de dieta, porque hemos tenido una dieta excesivamente calórica que no hemos estado quemando y que nuestro cuerpo está equipado para guardar por si acaso algún día falta. El problema es que nunca llega a faltar. Bueno, Juan, yo estoy segura que aquí muchas personas se estarán preguntando, bueno, si yo quiero perder grasa, entonces ¿tengo que dejar de comer grasa? Bueno, esa es la pregunta, es la pregunta del millón, efectivamente. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa y a lo que nos han dicho, nosotros no acumulamos grasa porque comemos grasa. Todo depende de qué tipo de grasa sea. Si son grasas sanas, nuestro cuerpo necesita ácidos grasos, omega 3 y omega 6, porque el cuerpo no los produce, por eso son ácidos grasos esenciales. Las grasas que son sanas son aquellas que no han sido calentadas, que no han sufrido un proceso de calentamiento, que no se han modificado. Todas las grasas que calentamos, los fritos, por ejemplo, aunque esté frito en aceite de oliva, da igual. Todos estos aceites que se oxidan, se vuelven rancios, cuando se calientan modifican su estructura molecular y se vuelven proinflamatorios en nuestro cuerpo, es decir, inflaman nuestras arterias, inflaman nuestras células. Esa inflamación lo que hace es que desarrollemos resistencia a la insulina y acumulemos esa grasa. En cambio, esa grasa, si no es proinflamatoria, cuando ingerimos estos alimentos son ricos en grasa, si no sube la glucosa en sangre, si no sube la cantidad de proteínas en sangre de manera excesiva, no vamos a liberar insulina, y la insulina es la señal para guardar todo eso. Con lo cual, la grasa, al contrario de lo que pensamos, no nos va a hacer engordar, nos hace engordar mucho más y guardar la energía, el exceso de energía, la glucosa. Que eso, por cierto, viene fundamentalmente de los hidratos de carbono. Esto es así para la mayoría de las personas, no exactamente igual para todos. Cada persona tiene sus particularidades. Entonces, por eso es que no vamos a recomendar una dieta que sea para todos. Café para todos normalmente no funciona, cada cuerpo es distinto y lo que tendremos que encontrar es nuestro punto de metabolismo óptimo, que ese es nuestro objetivo. Que nuestro objetivo es que lo que vamos a ver justamente en el curso, porque cada uno entrará en un parámetro diferente. Pero sí que es verdad que es importante, para dar una idea general, decir cuáles son esas grasas saludables más o menos que todo el mundo podemos ir comiendo. Pues mira, las grasas saludables tienes varios tipos. Las monoinsaturadas, el aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate, fundamentalmente monoinsaturadas. Las poliinsaturadas, que son omega 3, y los omega 3 son los pescados azules, por ejemplo, ricos en omega 3. O, por ejemplo, las nueces, también son ricas en omega 3, o las semillas de lino. O los poliinsaturados omega 6. Los omega 6, el problema es que muchas veces tomamos más omega 6 que omega 3 y eso puede acabar produciendo procesos inflamatorios en el cuerpo, efectivamente. Entonces, todos estos aceites, cuanto más poliinsaturados, más fácil es que se oxiden. Por tanto, es fundamental que no estén al aire, que no estén expuestos a la luz. Si los podemos tener en el frigorífico, mejor, y sobre todo no calentarlos. Cocinar como cocinaban nuestros tatarabuelos, es decir, cocían las cosas y luego el aceite lo puedes añadir encima, es mucho más sano. Y sobre todo que no llegue a calentarse en exceso. Y luego tenemos las grasas saturadas, que también son sanas. Ya. Pero ese es otro tema, como es un tema controvertido, creo que podemos hablar de él, pero bueno, ahí tendríamos las de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de coco, que si es virgen extra es fabuloso y desempeña un papel muy importante en distintos procesos metabólicos, hablaremos de ello. O las grasas saturadas que vienen de ciertos animales, por supuesto animales sanos, animales que han sido alimentados no con pienso, no con maíz, sino que han estado pastando libremente. De eso podemos hablar mucho más. Próximamente, aunque el ghee es una buena grasa saludable, aunque sea de origen animal, ¿no? Es grasa saturada, de cadena corta y es muy sana.
Además no se oxida fácilmente, con lo cual es muy buena para cocinar, por ejemplo. Bueno, para el próximo vídeo seguiremos hablando del punto de partida, de cómo podemos definir cómo está nuestro metabolismo y de qué nos seguirás hablando la próxima vez. Bueno, de algo fundamental, muy importante, que normalmente no se suele hablar mucho, que es el del sistema nervioso autónomo, el que rige todos los procesos en el cuerpo que nosotros no controlamos a voluntad, como por ejemplo la digestión. Entonces, el sistema nervioso autónomo necesita un equilibrio y hablaremos de cómo la alimentación nos ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo y prevenir todo tipo de enfermedades. Un tema muy fascinante, me encantó conocerlo y descubrirlo, así que no perdéis la próxima entrevista. Pero bueno, para hoy es todo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y como siempre os digo, cocinar y comer sano es fácil si lo hacemos juntos, ¿verdad, Juan? Así es.